Bueno, los sockets son un recurso de software que nos van a permitir comunicar procesos que están distribuidos en una red de computadoras. Se entiende por proceso distribuido aquel proceso o los procesos que se están ejecutando en distintas computadoras que están conectadas en una red. Antes de comenzar con socket vamos a ver un poquito de teoría de repaso. En la imagen vemos un sistema centralizado. Ahí tenemos un servidor de recursos. Esos recursos están centralizados en ese servidor. Los recursos de los cuales hablamos, o algunos de los recursos de los cuales hablamos, pueden ser la memoria principal, el microprocesador, el reloj, los dispositivos de entrada-salida. Y los usuarios van a tener acceso a esos recursos a través de terminales que no tienen capacidad de procesamiento. A esas terminales sin capacidad de procesamiento también se las conoce como terminales ligeras o terminales livianas o clientes livianos, ¿sí? O sea, esas terminales no tienen capacidad de procesamiento, simplemente le sirven al usuario para conectarse, digamos, y hacer uso de los recursos centralizados. ¿Sí? En ese servidor de recursos centralizados se ejecutan procesos, que son, digamos, los procesos son los recursos de software que trabajan para los usuarios, ¿sí? Y esos procesos pueden ser emparentados. Ya en el video anterior hablamos del concepto de proceso emparentado independiente, y dentro de esos procesos pesados también se pueden crear hilos, también llamados procesos livianos o threads, ¿sí? Los procesos que se están ejecutando en la misma máquina y que además están compartiendo la misma memoria principal pueden comunicarse entre ellos utilizando distintos recursos de comunicación. Por ejemplo, la memoria compartida, pipe sin nombre, pipe con nombre, cola de mensajes o utilizando un archivo compartido, ¿sí? Bueno, la mayoría de estos recursos se explicaron en videos en este canal. Me falta un video o un par de videos de archivos compartidos, del uso de archivos compartidos. Pero básicamente estos recursos de comunicación entre procesos fuertemente acoplados ya fueron explicados, ¿sí? ¿Qué sucede si nosotros queremos comunicar procesos que se están ejecutando en distintas máquinas y por estar ejecutándose en distintas máquinas están alojados en memorias principales distintas, ¿no? O sea, máquina A, memoria principal A, máquina B, memoria principal B, proceso en memoria principal A, se quiere comunicar con el proceso que está en memoria principal B. Y además, por supuesto, las máquinas están conectadas en una red, ¿no? Bueno, ahí les dejo también la imagen de un libro interesante, Sistemas Distribuidos, de George Collourius, ¿sí? Para entender un poquito más este tema. Acuérdense que siempre hay que ir al libro a leer. El recurso de software universalmente utilizado, diría yo, para comunicar procesos débilmente acoplados son los sockets, ¿sí? El recurso se llama socket, ¿sí? Y es una vía donde fluyen mensajes en forma bidireccional, ¿sí? O sea que por la misma vía los mensajes van y vienen de una máquina a otra, ¿sí? Por supuesto que esto es pero muy simplista. Por supuesto sigo recomendando lecturas de internet, ¿sí? Hay mucho PDF y mucha información de esto, muchos videos. Todos los sistemas operativos proveen la interfase de programación de aplicaciones para poder comunicar procesos distribuidos. Entonces, en esa API van a poder encontrar todas las llamadas al sistema necesarias para programar comunicación entre procesos débilmente acoplados, ¿sí? Los sockets nos permiten programar distintos tipos de comunicación, unicast, multicast, broadcast. Por lo general, el tipo unicast se plantea en el modelo de la comunicación cliente-servidor o servidor-servidor, ¿no? O sea, básicamente todo comenzó planteándose el modelo cliente-servidor, pero después te das cuenta que en algunos casos esas comunicaciones se convierten híbridas porque vos programás un cliente que se comunica con un servidor, que a su vez ese servidor se convierte en cliente de otro servidor, entonces estás comunicando
servidores con servidores, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en multicast y broadcast. Ahora dentro de un rato vamos a presentar un ejemplo de una comunicación cliente-servidor utilizando unicast. Los procesos servidores son procesos que brindan servicios como su nombre lo indica, ¿no? Servidor de base de datos, servidor de correo, servidor de archivos, servidor web, servidor DNS, ¿sí? O servidor de cualquier servicio que vos tengas que programar en función de las necesidades de tu problemática. Por supuesto que los servidores no tendría sentido su existencia si no hay clientes que solicitan el servicio que el servidor brinda, ¿no? Entonces aparece un proceso cliente que, como su nombre lo indica, solicita un servicio. El cliente va a solicitar un servicio al servidor. Entonces ya tenemos dos procesos que construir. Tenemos que escribir un proceso servidor que brinda un servicio y tenemos que escribir un proceso cliente que consume el servicio, ¿sí? Bien, acá vemos el conjunto de llamadas al sistema que se debe ejecutar en el proceso servidor. Y también están en orden, por lo menos hasta la SEP, porque después el read y el write pueden intercambiar su orden, ¿sí? Podemos poner write read o read write, ¿sí? Eso depende de cómo queremos que funcione nuestro servidor. La primera llamada del sistema, socket, nos permite crear el canal de comunicación. La segunda llamada del sistema es bind, que permite conectar un extremo del canal al servidor, ¿sí? Más específicamente al nodo o máquina donde se va a ejecutar el proceso servidor en la red, y especificando también el puerto de escucha del servidor. Después tenemos la llamada del sistema listen, que especifica de alguna manera la cantidad de procesos clientes que pueden estar esperando la atención del servidor, ¿sí? Es como una sala de espera que tiene una capacidad determinada y ahí decimos, bueno, en esta sala de espera entran 10 personas. Bueno, en este caso el listen dice 10 procesos clientes pueden estar esperando, ¿sí?, la atención del servidor. Después tenemos la llamada del sistema accept, que es casualmente la llamada del sistema donde el servidor se queda bloqueado esperando que un cliente pida una conexión con el servidor. Y después tenemos read y write, ¿no? Entonces, si el servidor ejecuta read, lo que está haciendo está leyendo un mensaje del socket, un mensaje del canal de comunicación que escribió el cliente, y si el servidor ejecuta write, lo que está haciendo es escribiendo un mensaje en el socket o en el canal de comunicación. También se pueden usar las llamadas al sistema send o la llamada al sistema receive, ¿sí? Bueno, cuando hagamos el ejemplo vamos a usar send y receive. Y la llamada al sistema close, que la vamos a usar para cerrar la comunicación con el cliente mientras el servidor sigue activo, ¿sí? Después tenemos write read o send receive. También puede ser que primero ejecutemos el read o el receive y después el write o el send, ¿sí? Eso depende del tipo de negocio que queramos establecer con el servidor, ¿sí? Y después close, que nos va a permitir cerrar la comunicación del lado del cliente con el servidor, ¿sí? En toda la presentación hemos visto que hay palabras subrayadas. Cada una de esas palabras subrayadas indica el comienzo de un tema de estudio que abarca conceptos y definiciones que se deberían saber o por lo menos recordar que las deberíamos conocer o saber. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que está subrayado ustedes tienen que tener dominio de esa palabra o de ese concepto o de esa definición, ¿sí? Así que bueno, nada, recuerden que palabra subrayada, si tienen dudas, ir a la bibliografía adecuada para terminar de entender qué significa. Ahora vamos a comenzar con el ejemplo práctico
que por supuesto implica código, ¿no? Código y Linux. Bien, ahora vamos a mostrar un ejemplo, vamos a mostrar un código ejemplo de un servidor y un código ejemplo de un cliente. Para eso utilizamos un manejador de máquinas virtuales. Yo ya levanté una máquina virtual, una Raspbian de 64 bits y otra Raspbian de 64 bits. A una la tenemos como, la indicamos como 01 y la otra máquina como 02, ¿sí? Acá están, acá abajo están. Esta sería la Raspbian 01, el sistema operativo Raspbian, de Raspberry Pi, y acá tenemos más pequeño para que nos demos cuenta del pasaje cuando cambiamos de una máquina a otra. Esta es la máquina 02, ¿sí? Un sistema operativo Raspbian sobre una Raspberry Pi de 64 bits, ¿no? Igualmente están virtualizadas, no es la máquina física Raspberry Pi. Bueno, primero vamos a venir acá a la máquina 01, vamos a mostrar el ejemplo, vamos a mostrar el código ejemplo, ¿sí? Yo lo llamé servidor 00.c. Acá tenemos el código. Bueno, primero todas las cabeceras que necesitamos para trabajar con Socket, ¿no? Básicamente las específicas de Socket son estas, ¿sí? Bien, el ejemplo consiste en una conversación, o sea, un cliente que conversa con un servidor y el servidor también conversa con el cliente, ¿sí? Los mensajes se van a ingresar por línea de texto, línea de comando, o mejor dicho, utilizando la función fgets, ¿sí? Pero se va a tipear, digamos que el mensaje se va a tipear, el usuario con el cliente va a tipear el mensaje y el usuario que está con el servidor va a tipear el mensaje. Entonces se van a intercambiar mensajes, ¿sí? Bueno, tenemos una función que es conversar. Ahí el servidor se va a quedar en el ciclo conversando con el cliente. Bueno, esta función que ya ingresar texto ya la hemos usado en los videos de cola de mensajes, los dos videos anteriores. Bien, el prototipo de la función main del servidor es igual a la del cliente, va a ser igual a la del cliente. O sea que vamos a tipear de la línea de comando el nombre del proceso servidor, el IP donde está ejecutándose el servidor y el puerto de escucha del servidor, ¿sí? Bien, acá tenemos la parte de definición de variables específicas de socket. Necesitamos una variable de tipo socklen, o sea, para esto lo vamos a necesitar porque para las llamadas al sistema socket le vamos a tener que pasar, digamos, la longitud de la estructura sockadresing, ¿sí? Entonces vamos a tener una variable donde vamos a guardar la longitud de la estructura sockadresing. Esta es de tipo socklen, ¿no? Tipo longitud del socket, o no es la longitud del socket, sino es el tamaño de la estructura sockadresing. Ahora vamos a ver la estructura sockadresing. Una variable entero, esto es el identificador del socket del servidor, ¿sí? Y necesitamos dos variables de tipo struct sockadresing. Una para especificar la ubicación del servidor y otra instancia de la estructura donde va a quedar guardada la ubicación del cliente para que el servidor pueda enviarle mensajes al cliente, ¿no? La primera llamada al sistema que se tiene que ejecutar es socket. No vamos a explicar muy en detalle porque si no esto sería extremadamente largo. Esto es un ejemplo simple y vamos a explicar lo mínimo indispensable del ejemplo, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una llamada a la llamada socket y tiene tres argumentos, ¿sí? Este socket va a permitir transmitir mensajes en un dominio de red y los mensajes se van a transmitir como un flujo de bytes y van a ir por un único canal de comunicación en la red. Ese canal de comunicación no va a cambiar, siempre se va a mantener el mismo camino. Y el 0 está especificando un protocolo TCP, ¿sí? Bien, eso nos devuelve una variable entera y ese va a ser el identificador del socket del servidor. Bueno, mostramos lo que nos devolvió socket y si nos devolvió -1, simplemente nos vamos, ¿sí?
Bien, ese es el primer paso. El segundo paso es completar la estructura SOC addressing. O sea, esta estructura va a tener la ubicación y el tipo de socket del cliente, o la familia o el dominio del socket, perdón, la familia, la ubicación y la familia o dominio del socket del lado del servidor. Entonces, esa estructura SOC address, nosotros la llamamos SOC addressing, perdón, el tipo es struct SOC addressing, pero la variable es address ser-in. Tiene distintos atributos. Un atributo es la familia o el dominio, ¿sí?, del socket. AFINET es el mismo entero que ponemos acá como el primer argumento de socket, que nos va a permitir crear un socket para comunicar procesos en la red, ¿sí? El segundo atributo es el puerto de escucha, ¿sí?, que nosotros lo vamos a ingresar como tercer argumento de la línea de comando. Entonces va a entrar como un string, lo vamos a convertir entero, y la función host to network short lo va a convertir a un tipo de dato de red, o sea, host to network short, ¿no? Después tenemos la dirección, la IP de donde está ejecutándose el servidor, que eso lo almacenamos en una subestructura de la estructura sin address, ¿sí? Sin address a su vez tiene una subestructura, y en el atributo saddress de esa subestructura nosotros ponemos la IP. La IP la vamos a ingresar de línea de comando como el segundo argumento, ¿sí? Y como también eso que tipeamos en la línea de comandos, lo que tipeamos en la línea de comandos es un string, entonces la función inetAddress va a convertir ese string a un formato IPv4, ¿sí? Bien, esto quizás lo explicamos en otro video. Digamos, la estructura la estructura SOC addressing, el struct SOC addressing, se está usando si alguien sabe bien cuál fue el problema, lo puede poner en los comentarios. Pero básicamente los sockets de Berkeley en la primera versión tuvieron algún tipo de dificultad con la estructura original que está usando la API, ¿sí?, de socket, ¿sí? Originalmente la estructura se llamaba SOC address, pero aparentemente tuvieron problemas con esa estructura, entonces tuvieron que cambiar la estructura, modificar la estructura, y la nueva estructura la llamaron SOC address SOC address-in, ¿sí? ¿Por qué hicieron esto? No modificaron en la API la vieja estructura struct SOC address, porque si no tenían que modificar las API. Entonces, ¿qué hicieron? En una cabecera, en un archivo de cabecera, ¿sí?, definieron una nueva estructura, pero resulta ser que difiere en longitud. O sea, aparentemente la struct SOC address original tenía 8 bytes más que esta estructura struct SOC addressing, ¿sí? Entonces, para poderla hacer compatible, SOC addressing tiene que tener la misma estructura que SOC address, ¿sí? Entonces, pero hay 8 bytes de esta estructura SOC addressing que en la nueva, digamos, en el upgrade de esa llamada, que repito, no se tocó. Casualmente todo esto es crear una llamada, crear una estructura SOC addressing nueva para no tocar la API del núcleo. Entonces crearon esta nueva versión de struct SOC addressing y difiere en 8 bytes. Quiere decir que el original tenía 8 bytes más que SOC addressing, pero tienen que tener la misma longitud, ¿sí? Si no sería incompatible las llamadas al sistema. Entonces eso lo rellenamos con 0. De hecho, lo llamaron en SOC addressing, lo llamaron sin 0, ¿no? O sea, ahí hay que poner ceros. Bien, bueno, si alguien sabe más de la historia del bug de la struct SOC address original, puede comentarlo. Entonces acá en esta estructura cargamos el dominio, el puerto y el IP, donde está el servidor, ¿sí? Después tenemos que ejecutar la llamada al sistema bind, que la llamada al sistema bind asocia el contenido de la estructura, digamos de tipo SOC addressing, que nosotros llamamos en la variable addresser-in, lo tiene que asociar al socket, o sea que está asociando la ubicación del servidor que está en la estructura addresser-in
la está asociando a lo que nos devolvió la llamada socket. Está diciendo, bueno, este socket se va a enchufar en el IP que está declarado en esta estructura que cargamos acá, y va a escuchar en el puerto que está declarado en esta estructura que cargamos acá. Y fíjense, acá está lo que le comentaba. El segundo argumento de bind es struct socadres, o sea, la estructura original, la que figura en la API, la que existe en la API. Entonces, ¿qué hacen? Castean el tipo del área de memoria asociada a addressing, lo castean a la estructura original que es struct socadres. ¿Sí? Entonces, el segundo argumento del bind es un puntero a una estructura socadres. Pero nosotros estamos utilizando socadresing, entonces tenemos que castear ese tipo para que bind funcione. Entonces, el primer argumento es lo que me devolvió la llamada del sistema socket. El segundo argumento es socadresing cargado con los datos de ubicación del servidor, casteado, ¿sí?, a la estructura socadres original, siempre por dirección, ¿no? Tomo la dirección de la estructura que cargué y la casteo a, digamos, a struct socadres, pero por dirección. Y el tercer argumento es la longitud de la estructura, ese address len que comentaba al principio. Bien, muestro lo que devuelve bind. Si bind devuelve -1, entonces me voy, porque falló. Después tenemos que llamar a la llamada del sistema listen y le paso el identificador del socket, ¿sí? Es el valor que nos devolvió la llamada del sistema socket, y le decimos cuántos clientes pueden estar esperando la aceptación de conexión del lado del servidor. Mostramos lo que nos devuelve la llamada del sistema listen, y si nos devuelve -1 nos vamos. Y después el servidor, ¿sí?, entra en un ciclo infinito. No necesariamente tiene que ser infinito, pero por lo general todos los servidores en la jerga Unix se los llama devonios, porque son procesos que están en continua ejecución, y nadie se entera que existe si no tienen, digamos, si no interactúan con el usuario, ¿no? Brindan un servicio. En este caso, este servidor va a interactuar con el usuario porque le va a pedir al usuario que ingrese por teclado el mensaje que le quiere enviar el cliente. Entonces, acá mostramos servidor esperando conexión del cliente, y acá ejecutamos la llamada del sistema SEP. Le pasamos lo que nos devolvió socket, o sea, el identificador del socket, y acá le pasamos address clean, ¿no? Address clean está declarada acá como variable, pero no se tocó en ningún momento, o sea que tiene basura, ¿sí? Tiene basura. Esta variable de tipo struct socadresing se va a cargar, ¿sí?, con los datos del cliente cuando el cliente pida conexión. El cliente va a pedir conexión, ¿sí?, acepta el servidor la conexión, y si la acepta, entonces va a cargar en esta área de memoria, ¿sí?, en el proceso servidor, va a cargar los datos del cliente, o sea, va a cargar la IP y el puerto, ¿sí?, la IP y el puerto. ¿Por qué? Y porque le tiene que enviar un mensaje a ese cliente y tiene que saber dónde está. Pero la ubicación del cliente viaja con la petición de conexión del cliente por la red al servidor, y si es aceptada, entonces ya el servidor tiene la ubicación del cliente para poder enviarle mensajes. El accept es una llamada del sistema bloqueante, quiere decir que el servidor se bloquea esperando el pedido de una conexión. Los argumentos, no sé si los dije, los repito: el identificador del socket del servidor, la dirección del área de memoria address clean, con basura hasta que se acepte la conexión, y ahí se carga la ubicación del cliente, por supuesto casteada a la dirección de un área de memoria con estructuras socadres, porque repito, como ya lo dije, la API de bind, de accept, su segundo argumento es un struct socadres, no es un struct socadresing. Y el tercer argumento, la dirección de una variable, un área de memoria que contiene la longitud de la estructura socadresing, que es la misma que una estructura socadres, para que machee, ¿sí?, y funcione la API, y funcione la llamada de la API. Bien, si lo que devuelve accept es mayor que 0, quiere decir que aceptó la conexión, y acá tenemos un identificador que
le va a permitir al servidor enviarle mensajes al cliente. Entonces va a conversar. A esa función, conversar, le paso el sockClickFD, ¿sí? Que no es sockFD. sockFD es el identificador del socket del lado del servidor y sockClickFD es la identificación del socket del lado del cliente asociado a la ubicación que viene por mensaje y guardada en esa área de memoria, ubicación del cliente. Bien, vamos a la función ya es bastante simple, conversar, entonces recibe el identificador para enviar y recibir mensajes del cliente, muestro ese valor y bueno, acá tengo un área de memoria ya para guardar el mensaje y entro en un ciclo. Quiere decir que el servidor se va a quedar conectado, conversando con el cliente, mientras el cliente no escriba chau. Cuando el cliente le envíe chau al servidor, ahí sale del ciclo de conversación y cierra la conexión con el cliente y vuelve al ciclo esperando otra conexión, ¿sí? Bueno, quiero aclarar que este servidor se lo denomina servidor secuencial. ¿Por qué? Porque mientras está atendiendo a un cliente no puede atender a otro. Entonces tiene que atender en forma secuencial a los clientes en el orden en que van pidiendo las conexiones con el servidor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si el servidor atiende a un cliente y el cliente se queda conversando media hora con el servidor, entonces vas a tener clientes esperando su turno de atención. Entonces cuando el cliente escribe chau, se cierra el canal de comunicación con ese cliente y el servidor vuelve acá a la SEP y atiende otra conexión, ¿sí? Si no hay conexiones, se queda esperando acá bloqueado, es una llamada, repito, bloqueante, se queda esperando que un cliente pide una conexión. Bien, entonces este ciclo es muy simple. El primero que habla, por decirlo de alguna manera, el primero que envía un mensaje es el servidor. ¿Qué quiere decir? Que el primero que hace escena es el servidor. Si el primero que hace escena es el servidor, el cliente tiene que estar en un receive. Porque si estoy en send, ¿sí? Entonces quedan bloqueados. De la misma manera si estoy en receive. O sea, tiene que haber un send de un lado y en ese orden de comunicación tiene que haber un receive del otro lado. O sea que si acá hay un send, el cliente acá tiene que poner un receive. Entonces el cliente se va a quedar esperando que se ingrese un texto del lado del servidor, ¿sí? Y que sea enviado. Cuando es enviado, ahí el cliente recibe. ¿Por qué? Porque el receive es bloqueante. Entonces el cliente se va a quedar en receive, se va a bloquear esperando que el servidor le envíe un mensaje. Cuando le envía el mensaje el servidor, entonces el servidor se queda esperando la respuesta del cliente. ¿Por qué? Porque va a entrar en un receive, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los argumentos del send? El identificador del cliente, porque le estoy enviando, digamos, un mensaje a este cliente, ¿sí? El mensaje y la longitud del mensaje y los flags, ¿sí? Estos son flags por defecto, ¿sí? Son flags por defecto, así que por ahora no vamos a hablar de los flags, ¿sí? Porque la verdad hay una cantidad de flags bastante importantes y estaríamos hablando mucho tiempo. Igual está todo explicado en el man, ¿no? Bien, bueno, el servidor envía el mensaje y se queda esperando el mensaje del cliente. El receive también tiene 4 argumentos, igual que el send, son prácticamente los mismos, ¿sí? Este es el identificador del cliente del cual está recibiendo el mensaje. Un área de memoria que fue inicializada acá, utilizo el mismo buffer para entrada y salida, o sea, para recibir y para enviar utilizo el mismo buffer. Entonces acá, digamos que lo inicializo, ¿sí? Y acá lo uso. Acá le voy a poner, bien, voy a cambiar esto, receive, el mensaje, la longitud del mensaje, ¿sí? Bien, así, esto es un define, lo tengo definido arriba como 1024, ¿no? Recibe el mensaje y me devuelve la cantidad de bytes que realmente escribió
no necesariamente va a leer 1024 bytes, no, va a leer lo que hay en el canal de comunicación, va a leer lo que hay en el socket. Entonces esta cantidad de bytes puede ser menor a 1024. Entonces, en este valor del vector de caracteres mensaje pongo un fin de cadena, porque cuando hago un printf acá, si no pongo fin de cadena me va a mostrar basura. ¿Sí? Es una cuestión de C, que cualquiera que más o menos tenga alguna experiencia en C sabe, ¿no? Hay que indicar el fin de cadena. Bien. Bueno, y así se van a quedar. Send se bloquea esperando el receive. Recibe, muestra lo que recibió. Si no es chau, viene para acá, ingresa un mensaje, se bloquea recibiendo el mensaje. Cuando el cliente escribe chau, entonces ahí sale, cierra el canal de comunicación con el cliente y vuelve acá y se queda esperando la comunicación de otro cliente. ¿Sí? Bien, bueno, ingresar texto, nada, esto lo pueden ver ustedes sin ningún problema, si ya lo usamos en el video anterior. Bien, este sería el servidor, ¿sí? Un servidor simple, y acuérdense que el servidor es secuencial. En el segundo video que vamos a hacer un servidor concurrente, y ahí se nos complica bien. Vamos a llamarlo de otra manera, vamos a generar un ejecutable con el nombre serve. Ahí está. Bien, listo. Bueno, ahora vamos a ver el código del cliente. Vamos a pasar a la máquina 2, a la 02, y vamos a visualizar el código del cliente. Bien, acá tenemos el código del cliente. Los include, igual que el servidor, el define, igual que el servidor. Vamos a tener una función conversar, igual que el servidor, una función ingresar texto, igual que el servidor, el prototipo del cliente, igual que el servidor, pero acá vamos a aclarar que cuando escribamos en la línea de comando el nombre del proceso del ejecutable del cliente, vamos a tener que ingresar la IP del servidor, porque el cliente tiene que especificar con qué servidor se quiere comunicar, y eso lo va a especificar a través de la ubicación que tiene en la red, en qué máquina está ejecutándose y el puerto de esa máquina en el cual está escuchando el servidor, ¿sí? Bueno, este es más simple el código, fíjense que tiene dos variables. Una variable socketfd de tipo entera, es lo que nos va a devolver la llamada al sistema socket. Los argumentos de la llamada al sistema socket son los mismos que pusimos en el servidor, porque tienen que especificar los dos extremos del socket, tienen que ser del mismo dominio, tienen que ser del mismo tipo y tienen que usar el mismo protocolo. Si no, no va a funcionar, no se van a conectar. Bien, la llamada al sistema socket entonces nos devuelve un identificador de socket, lo mostramos, si es -1 falló la llamada al sistema socket y nos vamos. Bien, después tenemos una variable de tipo struct sockAddressIn. En el servidor teníamos dos variables, una para llenar con la ubicación, el puerto y el dominio del servidor, y la otra que se llenaba automáticamente en el hacer. Bueno, ahora vamos a tener una sola. En esta variable de tipo struct sockAddressIn vamos a poner los mismos datos que pusimos en el servidor, ¿sí? En la variable que era, en ese caso, la variable address_ser_in. Entonces ahí vamos a poner en el atributo de la familia, en el atributo del dominio de la familia, el mismo dominio, ¿sí? Definit. En el puerto vamos a poner el puerto que ingresamos en línea de comando, que es el puerto de escucha del servidor. En el atributo saddress de la subestructura de SYN_ADDRESS vamos a poner el IP que tipeamos de la línea de comando en el cliente, pero es el IP de la máquina donde está ejecutándose el servidor. Y bueno, el resto ya lo comentamos, la diferencia. Bueno, en realidad dije que struct sockAddress es el mismo longitud que struct sockAddressIn, pero struct sockAddressIn usa 8 bytes menos. El tamaño es la misma, ¿sí? Las dos tienen que ser del mismo tamaño.
Después no ejecutamos bind, no ejecutamos listen, no ejecutamos accept, ejecutamos connect. ¿Sí? Ejecutamos connect y le pasamos al connect lo que nos devolvió la llamada del sistema socket, la dirección de memoria de la estructura que cargamos acá, casteada a un puntero a struct socadres, ¿sí? Ya lo explicamos en la parte del servidor. Y el tercer argumento, la longitud de la estructura socadres in, que es lo mismo que la longitud de la variable de ese tipo y es lo mismo que la longitud de la estructura socadres, ¿sí? Bien, connect nos va a devolver un -1 si falló o nos va a devolver un 0 si tuvo éxito. Acá vamos a mostrar lo que nos devuelve el connect. Si nos devuelve -1 nos vamos, ¿sí? Y si nos devuelve 0, llamamos a la función conversar y le pasamos lo que nos devolvió la llamada del sistema socket. Con ese identificador vamos a enviar y recibir mensajes. Vamos a enviar mensajes al servidor y vamos a recibir mensajes del servidor con este identificador. Bien, entonces nos vamos a la función conversar, ¿sí? La función entonces conversar recibe el identificador del socket, lo mostramos, definimos el buffer de entrada y salida, lo inicializamos y entramos en el ciclo de conversación, ¿sí? El ciclo de conversación va a estar asociado a el string chau. Quiere decir que cuando el cliente tipee chau, va a salir del ciclo, va a cerrar el canal de comunicación definido por SOCFD, o sea que el cliente cierra la comunicación con el servidor, vuelve a la función conversar, no está en un ciclo, o sea, retorna de conversar y sale, ¿sí? Porque conversar acá no está en un ciclo. Lo que está en un ciclo es la conversación. Bien, ¿qué tiene este ciclo de conversación? Tiene el receive, ¿sí? Tiene el receive, ese receive está en sincronismo con el send, el servidor acuérdense que hacía un send, entonces el cliente tiene que hacer un receive, quiere decir que cuando yo ejecute el cliente se va a bloquear ahí esperando que el servidor haga un send. Cuando el servidor hace un send, entonces el receive me devuelve la cantidad de bytes que nos envió el servidor, lo trunca en esa posición al buffer de entrada, lo trunca con el fin de cadena para no mostrar basura en el printf, ¿sí? Los argumentos del receive son los mismos argumentos que explicamos en el servidor. Cuando lo recibe, inmediatamente el cliente está habilitado para escribir un mensaje y para enviarlo, ¿sí? Entonces, si acá tipeamos chau, le va a enviar chau al servidor, que también estaba asociado el cierre de conexión con el cliente a través de la recepción del string chau. Bien, entonces cuando el usuario escribe chau, envía el chau, bueno, muestra este cartel en pantalla y viene a la condición del ciclo. Como escribió chau, sale del ciclo, cierra el canal de comunicación con el servidor, entonces ya ahí el cliente se desconecta y vuelve, retorna acá a la finalización de conversar. Ahí hace un exit y el cliente termina, ¿sí? Por supuesto que el servidor recibe chau y se desconecta con este mismo cliente o con el cliente que esté conectado que escribió chau. Bien, bueno, después tenemos la función ingresar texto, que esto ya lo charlamos, lo tenemos en el video anterior, y ese sería un poco el cliente, ¿sí? Bien, guardamos, lo compilamos, le vamos a dar un nombre cliente. Cliente T, ahí está, cliente. Bien, listo. Ahí ya tenemos el ejecutable. Bien, ahora nos falta probarlo. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a la máquina 01, vamos a ver la IP de la máquina 01,
¿Qué IP podemos usar? ¿Cuál está en el rango de la red virtual? Bueno, acá tenemos esta. Podemos usar esta, 192.168.56.101. Entonces vamos a ejecutar el servidor. Entonces teníamos el nombre del ejecutable, 192.168.56.101, y el puerto. Vamos a usar este puerto. Listo, perfecto. El servidor está esperando conexión del cliente. Entonces nos vamos al cliente y acá ejecutamos el cliente. CLIE, acuérdense que tenemos que poner acá la IP del servidor, no ponemos la IP del cliente. Vamos a ver las IP del cliente. Por supuesto que el IP del servidor no va a estar acá. Estas son las IP. ¿Sí? Acá tenemos la que está en el rango de la red virtual, que es la 110, 192.168.56.110. Pero nosotros lo que vamos a hacer, vamos a poner, cuando ejecutemos el cliente, la IP del servidor. ¿Sí? Este cliente quiere conectarse con un proceso que está en la 192.168.56.01 y que está escuchando en el puerto 8888. Bien, ahí está, perfecto. Fíjense que el cliente se bloquea. ¿Por qué? Porque entró el receipt. Entonces está bloqueado. Vamos al servidor. El servidor aceptó la conexión, porque acá me muestra el identificador del file descriptor asociado al cliente que está conectado. Bueno, hola cliente. Y espera la respuesta del cliente. Está bloqueado ahora el servidor en el receive. Vamos al cliente. El cliente dice, bueno, el servidor me dijo hola cliente, y yo le voy a decir hola servidor. Perfecto. Ahora el cliente está en el receive, está esperando el mensaje del servidor. El cliente dice hola servidor, ¿qué necesitas? Bien, bueno, estoy con poca luz acá, así que bien. ¿Qué necesitas? El cliente recibe, ¿qué necesitas? Nada, todo bien. Todo bien. Jugando con socket. Bien. Bueno, bien. Recibió bien. Bueno, chao. Chao. Ahí terminó el cliente, se desconectó y fíjense que el servidor pasa a esperar una nueva conexión. Quiere decir que ahora es un servidor secuencial, independientemente de esto, si durante la atención del cliente se hubieran conectado otros clientes, esos clientes tendrían que estar esperando, ¿no? Bien. Ahí de nuevo. Y hola. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ahí está. Bien. Ahora este servidor tiene un pequeño bug que lo podemos arreglar, y es el siguiente. Si el cliente se cae, o sea, se cae porque hubo algún problema en la máquina, ¿no? Entonces lo voy a tirar abajo. Ahí está, lo tiré abajo con control C. Vamos al servidor y el servidor dice hola de nuevo. A ver, cliente dice nada, hola, y ahí termina. Bueno, ese bug, no quise escribir el código para no complicar el código del servidor, pero se los muestro. Eso hay que solucionarlo. Vamos a hacer otro video. Este video, bueno, termina acá. Vamos a hacer otro video donde vamos a hacer un servidor concurrente con procesos pesados, y otro video donde vamos a hacer servidor concurrente con procesos livianos. Y ahí en el próximo código que hagamos, bueno, vamos a solucionar este bug, capturando, digamos, la caída del cliente, ¿sí? Para no tener para que no se nos caiga el servidor, ¿no? O sea, que nos avise que el cliente no está, y bueno, que no se nos caiga el servidor. Bueno, entonces no quedan pendientes muchas cosas. Acuérdense que esto simplemente es la puerta de entrada al mundo de los sockets, la puerta de entrada al mundo de la comunicación de procesos
que se ejecutan en distintas máquinas, la puerta de entrada a los sistemas distribuidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la puerta de entrada, vos abrís la puerta y ves un universo, ¿viste? Bueno, hay que empezar ahí a conocer ese universo. Bueno, nada, espero que les sirva como una introducción a Socket y bueno, esperemos hacer los otros dos videos que nos faltan a la brevedad. Bueno, chau chau.